Hola, buenas, soy Adrián de Librestado y hoy quería hablaros sobre los mejores países para negocios de apuestas. Si tenéis pues un negocio online que se dedique a las apuestas para vuestros clientes, no apuestas propias, casino, etcétera, pues este vídeo os va a interesar. Bueno, también quería recordaros que hace poco publicamos un artículo en nuestro blog Librestado, así que bueno, pues allí encontraréis mucha más información. Pero bueno, en este vídeo os voy a hacer un pequeño resumen. El negocio de las apuestas es un negocio enorme que mueve un montón de dinero y bueno, para quien sabe, pues puede suponer una gran oportunidad. Y como todas estas oportunidades, pues es muy importante saber dónde podemos ir bueno, para sacar el máximo de ello, ¿no? Tenemos que dónde podemos ir para que nos traten mejor a nosotros y en este caso a nuestro negocio. Si nos movemos lo suficiente, pues encontraremos países en los que a lo mejor pues las normativas y los requisitos son menos fuertes, son más amables, donde la tributación también sea más baja, es decir, los impuestos que tengamos que pagar sobre el beneficio que hemos obtenido con nuestro negocio sea también menor. Donde a lo mejor también estemos más protegidos, es decir, que si ocurre algo, pues no nos puedan demandar tan fácilmente o no nos puedan echar abajo el negocio tan fácilmente, donde a lo mejor sea más fácil y más rápido iniciar el negocio y que además bueno, pues sea una ubicación que nos permita llegar a jugadores de todo el mundo. Estos son, bueno, pues ciertos aspectos que van a cambiar mucho según el país en el que montemos nuestro negocio. Normalmente la gente lo que hace es, bueno, antes de montar un negocio así, pues mira dónde está la competencia, mira dónde están los grandes y bueno, pues si miramos esto veremos que la mayoría está bueno, pues en uno de los países más conocidos para esto es Curazao. Allí hay muchas empresas que han montado bueno, sus sociedades. En Malta también hay bastantes, en Estados Unidos también puede ser una opción interesante y encontraremos unos cuantos. Reino Unido e incluso Costa Rica puede ser también interesante, aunque bueno, pues se ve menos. Más que nada porque en Costa Rica lo interesante allí es que se puede montar una sociedad que ofrezca este tipo de servicios siempre y cuando no lo ofrezca a los nacionales. Es decir, que dicen, bueno, si quieres montarlo lo puedes montar, pero solo para los de fuera. Y bueno, lo gracioso es que en Costa Rica tenemos tributación territorial, es decir, también a nivel de empresa. Esto significa que si hacemos justamente esto, los ingresos serían ingresos extranjeros y no tributarían allí en Costa Rica. Es decir, que esto lo convierte, claro, en una opción bastante interesante porque no pagas impuestos y luego pues no tenéis que sacar una licencia. Pero claro, no tener licencia, eso también tiene sus problemas, porque bueno, en ciertos países sí que es necesario tener una licencia o luego para abrir cuentas bancarias y demás, pues puedes tener problemas. ¿Cuáles son un poco factores que tenemos que tener? Aparte de investigar un poco cómo lo hace la competencia, pues qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir dónde montar la empresa. Bueno, por un lado está la estructura corporativa, es decir, si es una LLC, si es no sé, el tipo de empresa que vayamos a montar, cómo limita la responsabilidad y cómo esa sociedad pues que hemos elegido va a repercutir en la gestión y la fiscalidad del negocio, claro. Luego hay que mirar también la reputación de la sociedad. Claro, si elegimos un destino offshore, pues bueno, la reputación puede ser algo menor que en otros lugares. Aunque sí que es verdad
bueno, en esto de las apuestas hay tantas empresas que están pues eso, jurisdicciones offshore, que tampoco va a ser un gran problema. Es decir, que sí, podemos decir, bueno, pues montamos la empresa en Reino Unido, que bueno, pues es lo que a lo mejor mayor, o en Estados Unidos, es lo que mayor reputación nos puede dar. Pero por otro lado, son tantas las empresas que tienen sus sociedades en Malta o en Curazao, que bueno, tampoco nadie va a dejar de jugar con nosotros simplemente porque hayamos montado la empresa en uno de estos lugares. Los costes sí que son bastante importantes, esto sí que es algo que hay que tener en cuenta. Luego, bueno, las restricciones que pueda haber, es decir, tenemos que preguntarnos dónde tenemos a nuestros clientes, a quién queremos servir con nuestra oferta, y bueno, qué tipo de licencias necesitamos para poder hacerlo, ¿vale? El tema de los costes de las licencias luego es también muy importante. Lo dicho, hay países como Costa Rica donde no es obligatorio una licencia, pero eso luego también nos puede dar problemas a la hora de abrir cuentas bancarias o de poder ofrecer nuestros servicios en ciertos países. Pero aún así, pues sí que tenemos que calcular un poco cuánto nos va a costar esa licencia, porque bueno, sí que hay una gran diferencia entre no necesitar ninguna licencia y necesitar una licencia muy, muy cara, ¿vale? Bueno, ahora a lo mejor para aterrizar un poco más esto, pues podemos hablar un poco de los 3 mejores destinos para montar la sociedad, que sería pues Curazao, Malta y Costa Rica. ¿Cuáles son? En el artículo, como os decía, pues tenéis mucha más información. Si os interesa este tema, os aconsejo miraoslo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pero bueno, así por encima. Por ejemplo, en Curazao, pues es una jurisdicción muy famosa y muy usada para este tipo de negocios. Bueno, el precio de la licencia es bastante bajo, digamos, está entre 3.500 y 10.000 euros, lo que vamos a tener que pagar, lo cual, bueno, nos puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta que al final estamos montando un casino, ¿no? Pues la verdad es que no está nada mal, y sobre todo si lo comparamos con otras jurisdicciones. Luego los tiempos, pues más o menos un mes es lo que tardamos en conseguir la licencia. Los impuestos, otro tema muy importante, no hay impuestos sobre los ingresos, solamente brutos, solamente un 2% sobre las ganancias, ¿vale? Es decir, aquí no se tiene en cuenta la facturación y tal, sino es un 2% fijo sobre las ganancias que nos hayan quedado. Luego no tenemos allí el IVA. El tema del IVA, por supuesto, pues va a depender de dónde estemos ofreciendo nuestros servicios. Eso hay que mirarlo para cada caso, pero desde luego en Curazao mismo allí no nos van a obligar a operar con IVA. Ya será pues los países donde tengamos nuestros clientes los que nos obligarán o no a cobrar el IVA. Así que, bueno, pues estas son un poco las razones y bueno, lo que nos ofrece Curazao, ¿no? Luego tenemos Malta, que es una jurisdicción que dentro de lo que cabe no tiene mala reputación, peor quizás que Reino Unido o que Estados Unidos, pero bueno, sí que es también otra jurisdicción muy, muy usada para esto. En cuanto a los gastos de la licencia, el precio de la licencia, pues aquí ya estamos hablando de unos 50 a 100.000 euros, lo cual, bueno, pues es una gran diferencia con lo que decíamos de Curazao, donde son 3.500 a 10.000. Esto es un tema que hay que tener en cuenta. Pero bueno, por otro lado, los impuestos tampoco son elevados, son como para cualquier empresa, un 5%. Y bueno, una ventaja que tiene Malta quizás sobre Curazao es que la licencia es válida durante 10 años. En Curazao hay que renovarla cada año, ¿vale?
pero bueno, realmente para una empresa que esté empezando, seguramente Curazao es una opción bastante más interesante que Malta. Luego también el proceso de solicitud, pues son entre 12 y 16 semanas lo que va a llevar. Bueno, es algo más que lo que teníamos en Curazao, pero bueno, si uno se organiza bien, pues tampoco está mal. Un problema quizás de Malta es que está dentro de la Unión Europea, con lo cual pues, bueno, está sujeto a a todas las restricciones que existen en la Unión Europea. Por otro lado, pues bueno, si nuestros clientes están en la Unión Europea, pues quizás tampoco sea en sí un gran problema, porque claro, si vamos a tener que conseguir licencias para allí, pues teniendo una empresa directamente en la Unión Europea, pues bueno, ya estamos cumpliendo con ellas directamente. La tercera jurisdicción para montar la sociedad, que puede ser bastante interesante para muchos, pues es Costa Rica. La ventaja, pues como decíamos, que no se pagarían impuestos porque son todo ingresos extranjeros, no se requiere una licencia. A cambio, claro, no puedes tener clientes, como decíamos antes, no puedes tener clientes en Costa Rica, porque en Costa Rica los juegos de azar son ilegales. Y bueno, pues realmente, claro, el no tener que sacarte una licencia supone que los gastos de licencia son cero. Solamente tendrías los gastos, los costes por montar tu sociedad, ¿vale? Luego, claro, a la hora de abrir cuentas bancarias y tal, pues con la opción esta de Costa Rica lo vais a tener bastante más complicado. Pero bueno, a lo mejor para alguien que esté empezando con su negocio, de estas tres opciones que decíamos, pues Costa Rica podría ser la más interesante porque les da la oportunidad de probar, de empezar con el negocio a un precio muy bajo y luego ya, según las cosas, según los ingresos crezcan, según vayas consiguiendo más clientes, pues ya puedes decidir saltar a la opción de Curazao, que seguramente será la que más os guste a la mayoría, o incluso la de Malta. Así que nada, lo vamos a dejar ahí. Si necesitáis más información, pues la tenéis en nuestro artículo, y si queréis nuestra ayuda para poner todo esto en marcha, pues nos tenéis en libre estado, podéis contratar una consulta en la que, bueno, pues intentaremos ayudaros y decidir cuál es la jurisdicción a lo mejor más interesante para vosotros y bueno, a nivel de empresa. Hasta la próxima.